Nehemías capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra de Dios: llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y las puertas del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije pues: vosotros veis que el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Diga: y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cierre sus ojos donde está y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por este día precioso que tú nos das. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la que transforma, es lámpara que ilumina nuestro caminar. En esta mañana disponemos todo nuestro ser para que tú nos hables a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayer que estaba en mi corazón hablar sobre edificando mi casa, pero no solo mi casa física, sino mi casa espiritual, que es la iglesia. Y estaba pensando en eso, de la importancia y la influencia que nosotros somos como padres, pero también como hijos de Dios y como líderes dentro de la comunidad. Y ayer justo en la convención escuché una palabra tan tenaz sobre las generaciones, sobre cómo mis generaciones deben servirle a Dios. Cómo tú abres la puerta para que tu generación conozca, ame y sirva a Dios, o tú cierras la puerta para que tus hijos se aparten de Dios. Wow. Y fue tan impactante verlo, porque en realidad que Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de influencia. Diga: Dios quiere que yo sea de influencia. Tú como padres como padre, como madre, eres un hombre o una mujer de influencia sobre tus hijos. Desafortunadamente, a veces somos de mala influencia para nuestros hijos, porque nuestros hijos han visto en nosotros a veces un mal testimonio, un mal ejemplo. Y no hemos sido de pronto ese ejemplo que nuestros hijos pueden decir: wow, yo quiero ser como mi papá. ¿Cuántos aquí pudieron decir: yo quiero ser como mi papá? Pues yo no podría haber dicho: yo quiero ser como mi papá. Yo le tuve que predicar la palabra de Dios a mi padre. No tuve un padre responsable que fue un ejemplo de Dios para mi vida. Aún muchos que están en casa no han sido un ejemplo de vida para sus hijos. Tremendo. Y yo no le podría decir: wow, yo quiero ser como mi papá. La verdad, yo no quisiera ser como mi papá, porque mi papá conoció al Señor cuando ya era muy mayor, y yo le prediqué la palabra de Dios, y ahí tuvo un arrepentimiento. Pero yo ya había pasado por situaciones en mi vida como hija muy duras, muy tristes. Y qué bonito que nosotros tenemos el privilegio
de conocer la palabra de Dios y darnos cuenta que somos hombres y mujeres de influencia, no solo en nuestra casa, sino en esta generación. A través de tu vida, muchos se inspirarán para seguir a Cristo, para amar, para servirle, pero sobre todo tu familia, tu casa, tus hijos. Nosotros vemos en la vida de Esdras y Nehemías, la Biblia habla sobre Esdras también, el capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Tremendo. Dos siervos de Dios que nacieron en un tiempo difícil, en un tiempo donde el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad, pero que tenían la presencia de Dios sobre ellos, que decidieron levantarse en medio de esa generación que estaba, una generación dolida, una generación que se quejaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces estamos, Señor, no tengo papeles? Y como que por donde uno mete la cabeza le va mal, ¿sí o no? A veces hay épocas en nuestra vida que nos pasa eso, en que uno dice, ay, Dios mío, esos les va tan bien. Hay gente que le va tan bien a nosotros porque no nos va tan bien. O nos va bien en un área, pero en otras como que ni avanzamos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel estaba dolido? Ellos habían sido llevados a la cautividad, eran esclavos, no eran ni siquiera libres de ellos mismos. Estaban esclavizados completamente por Babilonia. Pero dice la Biblia que Dios estaba con Esdras. Dios estaba con Esdras, Dios estaba con Nehemías. El Señor les levantó. Pero algo muy importante también que dice la Biblia, y es que el Señor despertó el espíritu. ¿Qué hizo el Señor? En Esdras dice, les digo dónde está eso. Y si no, lo buscan en la Biblia después. Hay que hacer algo del trabajo también, ¿sí o no? Ya no me acuerdo. Cuando lo pase les digo. Pero algo muy importante que vemos en la palabra de Dios, y es que el Señor puso el querer. Estos dos hombres fueron de influencia al pueblo. Y dice que el pueblo se levantó como un solo hombre. Y en Nehemías leímos que cuando Nehemías declaró al pueblo, él llegó primero a Jerusalén. Cuando usted lee desde el capítulo 1 de Nehemías, ve que a él vienen, le da la noticia de cómo están todos en Jerusalén. Él llora, ayuna, le duele, luego se presenta delante del rey. El rey le concede ir y edificarla, le da el tiempo, pero también le proporciona el material para ir y edificar los muros. Y cuando viene a Jerusalén, dice que él recorrió por 3 días. Y cómo estaría, que dice que el caballo en el que él iba no podía ni pasar por los escombros que había en la ciudad. Estaba todo en ruinas. Pero cuando él decide compartir con todo el pueblo lo que Dios había puesto en su corazón, todos juntos decidieron: edifiquemos. Amén. Dice que todos esforzaron sus manos para bien y decidieron juntos edificar los muros de Jerusalén. Vemos dos hombres completamente abiertos a lo que Dios tenía para ellos en su generación. Y yo te pregunto, ¿qué tú crees que Dios tiene para ti en tu generación ahora? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer en medio de este tiempo? ¿Para quién estamos siendo de influencia? Tremendo. No solo Esdras y Nehemías estaban sufriendo el exilio, era toda una nación que estaba siendo exiliada, pero ellos supieron escuchar la voz de Dios. ¿Supieron qué? Se inquietaron, decidieron hacer algo. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que tendrían el respaldo de Dios en ese tiempo. ¿Y cuántos saben que el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días? Amén. Qué lindo. El pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Pero ¿sabe por qué? Porque había un hombre que tenía claro cuál era su propósito en su tiempo.
A mí me impactan estos dos varones. ¿Por qué? Porque Esdras era un sacerdote. ¿Quién era Esdras? Un sacerdote. Él vino primero que Nehemías y comenzaron la edificación del templo, y luego Nehemías vino y edificó los muros. Eran tiempos donde habían peleas, donde había división, donde había mucho dolor, como les he dicho, que no son nada nuevos a lo que pasa ahora y pasará siempre en la historia de la iglesia. Amén. Déjame decirte que cuando nosotros como iglesia somos atacados como familia, es porque viene una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es porque viene la victoria. Porque toda circunstancia difícil, el Señor saca lo mejor. Mire, si ellos no hubiesen sido llevados al exilio, tal vez no conoceríamos a este Nehemías. Un Nehemías que se levantó. Él era copero del rey. Un hombre que en medio del exilio ya estaba bien. Nosotros aquí la mayoría somos inmigrantes y no todos. ¿Y cuántos ya van y ya están ubicados? Cuando uno llega de primero a una nación, eso es muy duro, ¿sí o no? Uno llega, no sabe ni dónde vivir, a ver quién le deja por ahí vivir en alguna habitación, quién tiene misericordia. No tiene papeles, le toca trabajar en cosas que nunca ha hecho en su vida, le toca pasar. Hay gente que la ha pasado muy mal, hay gente que le ha tocado aún dormir en la calle sin saber dónde comer, irse para comer, hacer filas ahí a Jesús abandonado, a dormir en albergues. Hay gente que la ha pasado súper mal en estas naciones. Pero déjame decirte que tampoco se queda ahí, ¿sí o no? Diga gloria a Dios que no nos quedamos. Y usted llega y no tiene ni una chaqueta de invierno, y el primero que le regale una para usted, eso es como mejor dicho, ¿sí o no? Ya, tremendo. Pero ¿cuántos saben que Dios nunca nos ha dejado, ni nos dejará, ni nos desamparará? A pesar que las circunstancias sean adversas, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Amén. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser agradecidos. Entonces, qué lindo cuando nosotros vemos que pasamos situaciones. Pero Nehemías, dentro de ese marco que estaba difícil, estaba bien. Estaba bien, porque él era copero del rey. Él vivía en un palacio, ¿sí o no? No es lo mismo ser copero por ahí de cualquiera que ser copero del rey, ¿sí o no? El que vive en el palacio come bien, vive bien, duerme más tranquilo. Pero en medio de su comodidad, el Señor lo inquietó. Diga, Dios quiere inquietarme en medio de mi comodidad. Porque ¿qué pasa? A veces cuando estamos tan cómodos se nos olvida lo que un día pasamos. Se nos olvida lo que otros están pasando. Se nos olvida el propósito con el que Dios nos trajo a esta nación. Amén. ¿Cuánta gente ha hecho promesas? ¿Cuántos de nosotros hicimos promesas a Dios y luego se nos olvidaron? ¿Cuántos han incumplido sus promesas a Dios? Todos. Señor, sí hago esto, y hace el Señor y se nos olvida. Se nos olvida. Dice la Biblia que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y muchas veces le dijimos, Señor, llévame a España, y oramos, y puso usted a orar la iglesia entera y la familia entera, y viene a España y se acuerda cada 3 meses de Dios, ¿sí o no? Por ay, que verdad la iglesia que existe, cuando en su país era un hombre y una mujer consagrado a Dios. A veces se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Pero déjame decirte que Nehemías, a pesar de su situación, que era una situación buena en el momento, el Señor dice que tuvo un gran dolor. Dice que lloró cuando le dijeron cómo estaba la gente en Jerusalén, el dolor que estaban. Dice que lloró, comenzó a ayunar y halló gracia delante del rey, y él lo envió a construir los muros. Yo te hago una pregunta: ¿cuáles son los muros que tú tienes que construir? Todos como iglesia tenemos que levantar la iglesia. El Señor nos ha llamado. Mire, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de multitudes? Dios es un Dios de multitudes, y Dios quiere que nos multipliquemos. Diga, Dios quiere que nos multipliquemos, que avancemos, que crezcamos, que podamos ir una villa más. Este hombre fue primero un hombre de influencia. Primero miró, escuchó la voz de Dios, pero supo transmitir a su generación la visión que tenía.
supo transmitir a las personas que estaban alrededor de él, supo mostrarles lo que Dios le había mostrado a él. Cuando Dios te habla, cuando Dios te inquieta, cuando Dios te manda algo, hazlo, muéstrale a los demás. No importa si se levanta tu esposo, tu esposa, tus hijos, si no quieren, tú ve que Dios irá contigo, te va a respaldar y un día ellos también vendrán. Pero no podemos estancarnos. Tenemos que ir y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y Nehemías fue llamado por Dios y él fue. Y comenzó a ver y fue de influencia para toda una generación. Pasó lo mismo con Esdras, pero Esdras trajo esa restauración espiritual. Cuando usted lee estos libros, es impactante ver cuando el pueblo vuelve a leer la palabra de Dios. Ellos se habían alejado aún de la palabra de Dios. Tremendo, aún de la palabra de Dios. Ellos ya no leían la Biblia. Ellos ya Dios se olvidó de nosotros. Estaban sumergidos en el dolor, en la pobreza, en eso que les había sucedido tan horrible, como que ya no creía que había esperanza. Pero cuando estos dos varones, Esdras comenzó de nuevo a leer la Biblia, dice que se arrepintieron. Dice que los que estaban casados con extranjeras las devolvieron y vinieron a la plaza y comenzaron a llorar a medida que escuchaban la palabra de Dios. Y fue restaurado. Lo primero que fue restaurado fue la adoración a Dios. Wow, tremendo. ¿Cuántos saben que Dios quiere restaurar a aquellos que se levantan en el altar a cantar? Quiere el Señor levantar en esta iglesia hombres y mujeres adoradores en espíritu y en verdad. Y es un privilegio, pero una gran responsabilidad delante de Dios también. Y comenzó el pueblo a restaurarse. Tú y yo somos hombres y mujeres de influencia. ¿Cómo pudieron restaurar? Volviendo a la palabra de Dios. ¿Cuánto leemos de la Biblia? A veces ni leemos, ¿sí o no? No sé si les conté la otra vez que con mi hijo estábamos escuchando una prédica en inglés, y el predicador dice que se lee 5 veces al año la Biblia. Mira el que está al lado y dígale: uy, hermano, tiene usted un gran reto. 5 veces al año. Y como era en inglés, yo le dije a mi hijo: ¿qué? Devuelva, yo creo que estamos entendiendo mal. Y lo devolvimos. 5 veces al año. Era junio y dijo: estoy por mi 3ª vez, porque he entendido que solo la Biblia es lo que verdaderamente me va a llevar a entender el propósito de Dios. Wow. Y yo, 5 veces. Nosotros no alcanzamos ni una vez haciendo el plan ese de la Biblia en un año, ¿sí o no? Y lo empezamos muy juiciosos en enero, y en febrero todavía falta un año, ¿sí o no? Luego hago doble. Y no lo leemos. Porque ¿cuántos años tienen ustedes de cristiano? ¿Quién tiene más de 10? ¿Y quién se ha leído más de 10 veces la Biblia? Levante la mano. Tremendo. ¿Quién no se ha leído? No, mentira, no. Tremendo, muchas veces. No la hemos leído. Y a mí me impactó tanto cuando escuché eso con mi hijo. 5 veces leer la Biblia. Y yo digo: no, pues con razón estamos nosotros como estamos, porque necesitamos más de Dios. Diga el que está al lado: necesitamos más de Dios. Porque todos los días nos estamos alimentando de malas noticias. Todos los días nos estamos alimentando de lo que viene del mundo, de cosas negativas. Si nos alimentáramos más de Dios, yo le aseguro que si nosotros fuéramos como ese hombre que lee la Biblia 5 veces al año, nuestras vidas seríamos hombres y mujeres de fe, que conquistamos no por vista sino por fe. Porque así seríamos. Estaríamos andando en las alturas. Señor, tú lo has dicho y tú lo harás. Pero ¿sabe por qué no conquistamos? Porque a veces ni sabemos las promesas que Dios nos ha hecho. Si no las leemos, ¿cómo lo vamos a conquistar? Y mire qué importante en este tiempo de Nehemías, de Esdras, cómo el leer la palabra de Dios trajo esa adoración de nuevo al pueblo. El pueblo volvió su corazón. Lee la Biblia y dejaremos verdaderamente de ser tan inmaduros. Dejaremos de hablar de los demás, dejaremos de mirar al hombre, dejaremos de ver las cosas naturalmente y comenzaremos a ver como Dios ve y como Dios quiere que caminemos. Es lo único, hermanos.
Mientras tanto seguiremos ahí peleando con todo el mundo, con el esposo, con los hijos, con la iglesia, con el hermanito, con el otro. Dijo, yo repito, llamo, no llamo. Por Dios, a leer la Biblia. Hay que estar, hermano, a leer la Biblia. Porque solo la Biblia, a través de la palabra encontraremos la vida eterna. A través de la palabra encontraremos el propósito para Dios. A través de la palabra encontraremos la estrategia para avanzar, para ser hombres y mujeres de influencia. Tú tienes que ser de influencia en tu casa, en tu generación. ¿Dónde están los varones? Varón, tú eres el sacerdote de Dios. Dios quiere restaurar el sacerdocio en su casa. Y tienes que ser un hombre de autoridad, no un hombre autoritario. Aleluya, digan amén. Porque a veces se confunden las cosas. Un hombre de autoridad lo respeta todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que sabe ejercer la autoridad de Dios primero está sujeto a Dios. Primero está sujeto a Dios. Y a los que les gusta tanto que la mujer se sujete, sujétese a Dios y usted va a tener una mujer perfecta. ¿Sí o no? Sujétese a Dios. Y el hombre que es sujeto a Dios, mire, su mujer se sujeta. Su mujer se sujeta con amor, porque va a ser un hombre que sabe gobernar su casa con amor, con autoridad, con disciplina, siendo ejemplo, como Jesús dijo que se entregó por la iglesia. Así los hombres deben entregarse por su familia. Y Dios quiere restaurar el sacerdocio en tu casa, en tu vida. Que seas ese varón de ejemplo, que seas ese varón que se levanta a buscar de Dios y decir, mi familia viene conmigo a buscar del Señor. Somos una familia sacerdotal. Dios quiere restaurar la adoración en tu casa y en tu familia. Y te doy un reto: ¿dónde están tus hijos? Si tú estás hoy en la iglesia y tus hijos viven contigo, tus hijos deben estar aquí mientras vivan contigo, chiquitos y grandes. Porque tú eres un hombre y una mujer. Y si tú no eres de influencia para tus hijos, déjame decirte que el mundo sí lo será. Déjame decirte que los amigos sí lo serán. Déjame decirte que en el colegio que les enseñan principios en contra de la palabra de Dios, sí serán de influencia para ellos. A veces nosotros como padres estamos ahí. A veces no traemos los hijos a la iglesia porque están cansados y están durmiendo. El enemigo no tiene misericordia de nuestros hijos, porque la Biblia dice que el enemigo anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo odia tu familia. Y tenemos que saberlo. El enemigo odia lo que más ama a Dios, que es la familia. Por eso la primera influencia tuya es en tu casa con tus hijos. ¿Qué ven tus hijos de ti? ¿Cuál es el ejemplo que tus hijos ven de ti? Ese hombre, esa mujer de Dios que se levanta. Venga, mijito, vamos. Venga, hija, vamos. Como ejemplo, pero también con autoridad, con amor, pero también con disciplina. Dos cosas que van de la mano. El amor y la disciplina van de la mano. Ni mucho de lo uno ni mucho de lo otro. Hay que aprender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé un balance. ¿Cuántas veces nosotros como padres, Señor, ayúdanos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si somos hoy en día muy así, que les pegamos a los hijos por todo, no se puede, ¿sí o no? Pero si también les dejamos hacer lo que ellos quieran, se van a perder y no van a tener a Dios, no van a temer a Dios en su corazón. Si tú permites que tus hijos hagan lo que quieran, no estás siendo de bendición para sus vidas. Entonces, qué lindo que seamos esos hombres y esas mujeres de influencia en esta generación. En tu casa, pero también en la casa de Dios. Pero también, Señor, tú me has puesto en una congregación y voy a levantarme a ser un hombre, una mujer de influencia. Voy a cambiar la queja por la bendición. Voy a cambiar la queja por el ánimo. Nehemías había podido llegar a Jerusalén a quejarse. Y ustedes todos aquí no han hecho nada. No, él fue un hombre de influencia. Él vino y les dijo, miren el mal en que estamos, pero juntos podemos levantarnos y edificar.
Dos cosas tienes: o te quejas y te quejas y te quejas, o te levantas y edificas. Escoge qué quieres hacer. Podemos quedarnos en medio del oprobio, en medio de los escombros que estaban ellos, en medio de la inmundicia, en medio del dolor, en medio de la incapacidad, o podemos levantarnos y edificar lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cuántos saben que Dios ya nos los ha dado? Podemos escoger, cualquiera de las dos vale, pero lo que tú escojas, de eso va a depender tu futuro. Iglesia, Dios quiere que avancemos. Diga, Dios quiere que avancemos. ¿Sabe qué? Algo que me impacta de la vida de estos hombres, que cuando tú lo lees en Esdras y lo lees en Nehemías, siempre hubo oposición. Diga, siempre habrá oposición. No sé de qué nos extraña la oposición. Siempre en la Biblia vemos que los hombres de Dios que querían edificar, el pueblo de Israel quería levantarse y había oposición. Pero déjame decirte que la oposición no los entretuvo a ellos. Diga, la oposición no nos entretiene. Ni nos entretiene que hablen mal de nosotros, ni nos entretienen lo que digan. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en Dios y sabemos quién nos ha llamado. La oposición, no. Mire, cuando Nehemías vino y dijo: levantémonos y edifiquemos, podremos hacerlo. Se levantaron aquellos que no tienen nada más que hacer, aquellos que no creían. Dice: así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte ni derecho ni memoria en este lugar. Gloria a Dios. Se levantaron los super espirituales, se levantaron los que no dejan que otros se edifiquen, porque hay gente que ni hace ni deja hacer, ni hace ni deja hacer. Pero ¿sabe qué pasó? Nehemías tenía su mirada puesta en Dios. Diga, Nehemías tenía su mirada puesta en Dios. Tengo que aprender a poner mi mirada en Dios. Cuando yo pongo mi mirada en Dios, mire, hermanos, no importa lo que digan de nosotros, porque yo sé en quién he creído y yo sé el Dios que me ha llamado. Si no hubiese esa oposición, Nehemías no se dejó entretener en cuentos, en chismes, en desánimos. Imagínese si por desánimo hubiese sido: no, pues yo me devuelvo mejor allá con el rey, ya estaba más bonito, ¿sí o no? Aquí luchando contra estos desagradecidos, todavía les voy a construir el muro y se oponen. No, porque su mirada no estaba en aquellos que querían el mal. Cuando usted empieza a leer el libro de Nehemías, ve que lo primero que se oponen son estos hombres, pero luego la oposición fue tan dura que querían matar a Nehemías. Le mandaron a llamar para matarlo, y ellos por nada pararon la obra. Diga, la obra no se para por nadie, porque esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios. ¿Y sabe qué hizo Nehemías como líder? Como se levantó tanta oposición y quería matarlos, me impacta. El muro, como usted sabe, fue construido por familias, ¿sí o no? Y dice que con una mano agarraban la espada y con la otra, ¿qué hacían? Construían el muro. Wow. También supieron defenderse. Dígale que está al lado: hay que defenderse. Pero ¿sabe cómo nos defendemos nosotros? La Biblia dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué nos vestimos de la armadura de Dios? Para estar firmes. Cuando el enemigo manda los dardos, estaremos firmes. Diga, yo estaré firme. ¿Por qué? Porque estoy firme y sé en quién he confiado. Sé en quién he confiado.
Y qué lindo verdaderamente. Y dice, vestíos, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mire, ¿se defendió Nehemías o no se defendió? Se defendió. Él no fue bueno, me van a matar y salgo corriendo. Fue inteligente. Lo mandaron a llamar y le querían hacer una emboscada, y él dijo, no, yo no soy tonto, yo no voy. Y agarro mi espada bien duro. Pero ¿sabe qué pasa? La palabra dice que nosotros no nos defendemos en la carne. Diga, yo no me defiendo en la carne. Que para eso tenemos la armadura de Dios. Y cuando yo me visto de la armadura de Dios, voy a estar firme. El propósito de vestirnos de la armadura de Dios es, cuando termine toda la prueba, permanecer como firmes. Entonces yo no me defiendo en la carne, peleando, devolviéndole, escuchando. No, yo me defiendo como Dios quiere que yo me defienda. La iglesia de Jesucristo, ¿sabe cómo? ¿Sabe cuál fue? ¿Sabe qué avergonzó a los enemigos de Nehemías? ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Cuántos quieren que los enemigos sean avergonzados? Le voy a dar la clave para que los enemigos sean avergonzados. Dice, a ver dónde está. Nehemías 6, 15, 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Cuánto tiempo se demoraron haciendo el muro? 52 días. Oiga pues esta. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Sabe cómo son avergonzados nuestros enemigos? Cuando Dios nos levanta, cuando nos fortalecemos en Dios. Todo en las manos de Dios es multiplicado. Diga, todo en las manos de mi Dios es multiplicado. Dios puede levantar tu casa, tu familia. No tires la toalla, sigue adelante, ora, clámale a Dios. Dios puede levantar, y Él hace de la nada. Dice la Biblia que Él hizo los cielos y la tierra. ¿De qué los hizo? De la nada. Los hizo con el poder de su palabra. Él de la nada crea. En Dios todo tiene un potencial. Dios puede levantar, Dios puede restaurar. Y los enemigos fueron humillados, no porque ellos se agarraron a hablar mal de ellos. Los enemigos fueron humillados cuando vieron que Dios estaba con ellos, que el muro fue construido en 52 días, cuando vieron que la mano de Jehová estaba con ellos y los cubría y los bendecía y los multiplicó. Eso fue como se avergonzaron los enemigos. Por eso les dije, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Así el Señor avergonzó a aquellos que se querían levantar y no querían que construyera el muro. ¿Cómo? Cuando hay multiplicación, cuando hay bendición, cuando avanzamos, cuando crecemos, cuando dejamos el estancamiento, cuando dejamos de estar ahí en medio del oprobio, en medio de la destrucción, y decíamos como Nehemías, acá estamos, vamos a avanzar, vamos a edificar. Cuente conmigo, líder, acá estoy. Vamos a ir a evangelizar para que la iglesia crezca. Vamos a ir a evangelizar para que crezca la célula. Vamos a traer parejas porque necesitamos las parejas mucho de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita más que nunca. El enemigo está destruyendo los hogares, y como les dije una vez, el enemigo quiere destruir lo que Dios más ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? La familia. Amén. Entonces Dios honra la fidelidad de su pueblo. Diga, Dios honra la fidelidad de su pueblo. Tremendo. Levantó a Nehemías. 52 días terminaron. En 52 días pudieron construir el muro.
y lo construyeron por familias. Esta familia es una parte, estamos hablando de la muralla de una ciudad. Mire, hoy en día, no sé si usted ha visto en el internet, hay países tan avanzados donde construyen carreteras o arreglan tramos de carreteras en una noche, ¿sí o no? En nuestros países se demoran años ahí echándole cemento al mismo, y luego otro político viene y lo vuelve a hacer. ¿Cuántos saben que eso pasa, sí o no? Para entrar a mi pueblo solo hay una carretera y desde que yo tengo memoria la están arreglando. Y la última vez fui, eso tenía un precipicio que daba un miedo pasar por ahí, que porque hay una falla que nunca corrigen por la corrupción. Pero gracias a Dios que no existe corrupción en todo el mundo, y hay países literalmente donde en una noche, porque no se pueden tomar el tiempo para meses, no, cierran vías, te cierran una vía y te cierran mucho. A la gente es mucho daño cuando la gente tiene que ir a trabajar o tiene que usar esa vía. Entonces, como no se pueden tomar una noche, la cierran, la hacen, boom, tienen todo el material para que se seque de una. Tremendo. ¿A cuántos les gusta ese ritmo de vida? ¿Sí o no? Chévere. Porque imagine uno todos los días de aquí hasta la esquinita echándole ahí el mismo cementico, lo mismo que al otro día pasa un coche grande y se lo lleva todo por delante. Saben, hermanos, para ser efectivos necesitamos que la gracia y el poder de Dios esté sobre nuestras vidas. Y Él va a hacer que venga la multiplicación. Diga, Él va a hacer que venga la multiplicación. Pero necesitamos estar en la sintonía correcta como lo estuvo Nehemías. Había destrucción, había muros caídos, había mucho dolor, pero decidió, venga, vamos a esforzarnos, vamos a levantarnos, vamos a avanzar, porque Dios está con nosotros. Dios nos va a multiplicar, Dios nos va a bendecir. Dios está, la mano de Dios está sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Puertas que se te han cerrado se te van a abrir, porque dice Él que hay una puerta abierta delante de ti. Tienes que creerle al Señor. ¿Cuántas veces le creemos más a lo que dice el mundo? ¿Sí o no? A lo que nos pasa a diario le creemos. No tengo trabajo, no tengo plata, estoy enfermo. ¿Qué más? ¿Cuánto nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos? Y a veces parece que nos gusta quejarnos. Algunos más que otros, ¿sí o no? ¿Cuánto les gusta quejarse? Hay gente que siempre se queja. Siempre se queja. Siempre se está quejando de otros. Mire, la única persona que yo conozco en mi vida que nunca se queja es mi esposo Carlos. Nunca se queja de nada, ni de nadie. Nunca habla mal de nadie, ni una palabra mal. Ni una. Le pueden hacer decir, pastor, están diciendo esto a usted, no me interesa. Pastor, le duele. Yo me doy cuenta que a Carlos le duele algo por su cara, y porque se acuesta y no quiere que nadie le hable. Cuando está enfermo, nadie le hable. Se acuesta, Carlos, ¿vas a comer? No. ¿Quieres esto? No. ¿Te duele algo? No. Y yo, a ese le duele algo. ¿Quiere una pastillita? No, gracias. ¿Quiere no sé qué? No, gracias. Entonces yo, déjenlo en paz, que él necesita tiempo para. Pero nunca se queja. Y yo no he podido aprender eso de él. Les soy sincera, yo si me quejo me duele algo. Ay, una pastilla que me duele algo. Pero qué lindo que un día lleguemos a ese nivel, que no nos quejemos de nada ni de nadie. De nadie. Tremendo. Un día yo le dije, Carlos, a mí no me gusta esto y esto de ti. Y me contestó, como yo a ti nunca te digo nada. Yo, pues dígalo entonces. Como usted no dice nada, pero yo soy diferente, yo sí digo. Y me dio mucha risa, pero él nunca dice nada malo de nadie, de nadie. Los muchachos cuando se portan mal o se portaban mal, Carlos, bendígalos, bendiga a sus hijos. Si les llama la atención, sí, pero nunca declarando cosas malas. Cuando no teníamos ni 5, no tengo plata, no tengo plata. No diga eso, no declare eso. El Señor nos va a ver, pero pues que la realidad de la vida es que no tenemos ni 5. No, si tenemos, somos bendecidos en Dios. Tremendo, qué lindo.
Cuando podemos verdaderamente, porque si usted, su hijo viene y le dice: mami, deme 20 euros que necesito. Ay, mi amor, lo siento, no tengo. ¿Cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos que no tengo? O lo tengo en el banco, pero no te lo quiero dar. No, tampoco, ¿sí o no? No, sorry, no tengo. Pero mi esposo es un hombre que no se queja de nada ni de nadie, jamás. Pueden hablar lo que sea de él y él nunca va a responder mal con mal, nunca, nunca. Y es impactante ver que Nehemías fue un edificador. ¿Sabe por qué fue un edificador? Porque no respondió como los otros querían que respondiera. ¿Sabe qué? Él se puso a hacer la obra de Dios. Cuando el enemigo te ataca, ponte a hacer la obra de Dios, ponte a servirle a Dios, ponte a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Levanta tu casa sirviéndole a Dios. Y tus hijos, tu esposo, tu esposa verá que tú eres una persona inquebrantable, fiel primero con el de arriba. Fiel con el de arriba ante todo. No importa si sientes que el mundo se te está desboronando al ladito, sírvele a Dios y verás la recompensa tuya que viene del cielo. Tu recompensa viene del cielo. Tu recompensa no viene de los hombres. Tu recompensa no viene de tu jefe, ni de tu marido, ni de nadie. Nuestra recompensa viene del cielo, hermanos. El Señor tiene lo mejor para su iglesia en este tiempo, pero tenemos que aprender a conquistarlo con el método de Dios. Con el método de Dios. Nehemías y Esdras fueron varones que fueron de bendición para su generación. En las manos de ellos y en las manos tuyas y mías, todo será multiplicado cuando Dios es el que está con nosotros. Y a veces parece como que no hay salida, pero déjame decirte que Dios te dará la salida, amén. El Señor te va a bendecir. El Señor traerá eso que ha prometido a tu casa, a tu familia, lo traerá a ti. Créele, avanza. A veces pasan años, pero no importa. Dice la Biblia que Él siempre cumple las promesas. ¿Cuántos saben que Dios siempre cumple las promesas? Es lindo ver cómo los hijos de Israel, todos se juntaron, todos comenzaron a alabar a Dios. Cómo vino una restauración total, una restauración física en cuanto al templo, una restauración física en cuanto a los muros. Pero ¿sabe cuál fue su restauración? De su alma, de su corazón, de su adoración. Volvieron de nuevo su corazón a Dios. ¿Cuántas veces necesitamos volver de nuevo nuestro corazón a Dios? Porque parece que en el camino, en los afanes estamos, pero nuestro corazón está como por allá. Y este pueblo seguían siendo el pueblo escogido por Dios, seguían siendo hijos de Dios, pero su corazón estaba dolido. Su corazón ya estaba ahí medio: esto no fue lo mismo que había en mi país, esto no es lo mismo que yo prediqué. Sabe, Dios no quiere que seamos los mismos, porque Dios es un Dios que cada día quiere que vamos ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sí o no? Yo siempre digo, Dios quiere que nos renovemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice: yo así nací y así me muero. Ay, qué triste. Imagínense, yo no quiero morirme como soy. Yo quiero cada día ser una mejor persona, que cuando yo me muera pueda alcanzar todas esas metas de no quejarme, por ejemplo, de nada. No sé si algún día lo alcance, amén, porque tantos años con mi esposo y no lo he alcanzado. Entonces no sé si algún día lo alcance. Pero hay metas que todos tenemos en la vida. A mí ese reto de leer la Biblia 5 veces al año, yo dije: wow, Señor, ¿será que algún día lo voy a hacer? De verdad, eso siempre ha estado en mí. Eso lo escuché hace 2 o 3 meses y ha estado en mi mente retomando. ¿Cuántas veces podemos leer la Biblia al año? Y son retos que nos ponemos. Cuando yo escuché eso, se ha quedado grabado en mi mente. La otra vez, hace poquito, vino mi hijo y me dijo: mamá, oficialmente 4 veces me he leído la Biblia. Yo le dije: mi hijo, le faltan 5 al año. Que pues sí, pero agradece las 4 que me la he leído. Por lo menos 4 veces la he terminado en mi vida. Y yo, gloria a Dios, vamos por buen camino, ¿sí o no? Porque hacer el devocional es parte de nuestra vida cristiana. El que no se alimenta de la palabra de Dios no crece. No crece, porque ¿de qué nos alimentamos?
Hay que alimentarnos, hay que leer la palabra de Dios, hay que buscar, hay que congregarse, hay que anhelar estar juntos. Mire, los que ayer fuimos a la convención, sé que es lejos, pero sé que unos hermanos hicieron sacrificios. Se fueron acá desde las 3, 4 de la mañana, 4. Escuchéis que relojes despertadores a las 3 de la mañana. Yo, ay Dios mío, qué fuerte. Y se fueron conduciendo hasta Guadalajara, 4 horas y algo. Todo el día sentado escuchando, y volvimos en la noche. Yo me vine. ¿Cómo veníamos en el coche? Felices, después de haber recibido tanto de Dios, después de saber cada palabra llegó a nuestro corazón. Cada uno Dios le habla de una forma diferente, pero es tan gratificante buscar de Dios, es tan gratificante invertir en el reino de los cielos, es tan gratificante cuando hay un encuentro y tú decides ir, cuando tienes un matrimonio y decides, venga, voy a ir al encuentro, no me voy a hacer rogar, porque Dios es bueno y allá me va a bendecir. Porque Dios siempre nos respalda. Dios siempre nos respalda. La semana pasada tuvimos en La Manga un encuentro con nuestros hermanos de Londres. Era un encuentro de parejas. Y era un encuentro de parejas. La mayoría éramos parejas que llevamos 25, muchos años de casado. Habían hasta de 40, creo, ¿sí o no? El hermano Fernando estuvo allá. Habían parejas muy mayores de casados y de edad también, ¿no? ¿Y sabe cuál fue el nombre del encuentro? Recordar es vivir. Así le pusimos, ¿sí o no? Porque ya después de tantos años a uno se le olvida hasta cómo se conoció con el esposo, ¿sí o no? Ya tiene que la memoria. Y cuando íbamos a venir a ese encuentro, claro, imagínense, vinimos desde Londres, había que pagar el encuentro, pero también comprarse los tiquetes para venir. A unos hermanos les salió en 600 libras el encuentro, porque fueron 400 de los tiquetes y 200 del encuentro. Pero venimos, las parejas que vinimos, y antes de venir llamé a una pareja que sabía que estaba en problemas, y yo le dije a ella, hermana, vamos al encuentro, y la cogí así desprevenida. Y me dijo, listo, pastora, voy a ver si mi hijo me compra los tiquetes. Y yo le dije, si quieres se los compro ya. Y me dijo, listo, y le compré los tiquetes. Yo sabía que tenían muchos problemas en su matrimonio, a pesar de ser parejas de muchos años. Y cuando llegamos al encuentro, ella dio testimonio y decía, yo vine porque me dio vergüenza decirle que no a la pastora cuando me cogió como cortica. Pero qué lindo que en este lugar Dios ha restaurado. En el encuentro cada uno le escribió una carta a su esposo y los hombres le dieron un poema a su esposa. Wow, cuando escuché su carta me dio tanta alegría en mi corazón. Cuando tú te dispones a recibir lo mejor, Dios te da lo mejor. Dios sana, Dios restaura, Dios levanta y Dios multiplica. Pero hay gente que aunque le pagues no va, ¿sí o no? Hay gente que aunque le pagues no va. ¿Será que están muy bien? Porque la Biblia dice que el enfermo es el que busca ¿a quién? Al doctor. Y que nosotros siempre tengamos la actitud de nuestro corazón de reconocer que necesitamos del Señor. La Biblia dice que bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe quiénes son los pobres de espíritu? Aquel que reconoce que necesita siempre de Dios. Mi matrimonio necesita de Dios, mis hijos necesitan de Dios, mi casa necesita de Dios. Para ser una buena esposa, un buen mayordomo, un buen esposo, necesito de Dios. Los jóvenes, para poder vivir en medio de esta generación, necesitan de Dios. Necesitamos de Dios todos. Y cuando Dios nos congrega, debemos no ir, correr. Diga al que está al lado, hay que correr. Hay que correr, no hay que hacerse rogar para las cosas buenas. Como cuando les invitan a una fiesta y si corren a arreglarse, ¿sí o no? Las mujeres a peinarse, bien bonitas, se compran vestido nuevo, ¿sí o no? Es así. A veces no le damos la prioridad a Dios. Siempre en la iglesia hemos hecho encuentros. Y yo recuerdo tanto una hermana de la iglesia que le pagaba los encuentros y se ganaba 700 euros. Y es la pastora Marcela, que hoy es la pastora en Guadalajara. Recuerdo que ella trabajaba como interna siendo médico porque no tenía papeles.
y se ganaba 700 euros. Y cuando venían los encuentros de jóvenes, ella empezaba a pagarle. Y yo le decía: nena, pero pues los 700 se te van a ir en 10 jóvenes. Y ella le pagaba los encuentros a los que fueran, los jóvenes, con tal de que fueran y recibieran. Y recuerdo tanto, una mamá nunca tuvo para pagar un encuentro, nunca tuvo la señora. Y una vez ella mandó 2 hijos y esta hermana se los pagó. A los 8 días, escúchenme, a los 8 días después del encuentro, vino una fiesta de 15, donde sus hijitos eran caballeros, pero sí tuvo para comprarles el traje, la corbata y todo para irse a los 15. ¿Cuántas veces tenemos así el corazón? Viene el camping de jóvenes y ni siquiera ahorramos. Hermano, les voy a contar un secreto. Una vez a mi hijo le mandé, no hacíamos ese año camping de jóvenes, y por allá en Alicante unas iglesias se juntaron, hicieron un camping. Y digo, lo mando porque yo lo quiero mandar, a ver si ya se convierte de verdad Dios, ¿sí o no? Y yo no tenía 100 euros. ¿Sabe qué hice? Tenía una manilla de oro y fui, la vendí en Florida Blanca y mandé a mi hijo. Me importa más que mi hijo reciba de Dios que una manilla de oro que no me da nada. Cada uno lo resuelve, pero mi prioridad era que mi hijo conociera y se enamorara de Dios. Aunque me tuviese que vender lo que fuera, no me importa, pero esa era una prioridad. Mi prioridad es que mis hijos sean los siervos de Dios. Hoy en día ese hijo está detrás de mí. Este año termina la universidad y yo, que quería que fuera un gran médico, no, mamá, voy a terminar la universidad y me voy a ir a estudiar 3 años teología. Y yo, ¿y la universidad que está haciendo biomedicina? Y no, que yo quiero ser pastor, mamá. ¿Eso quiere hacer? Yo le dije, bueno, termina la universidad y ya te pones a trabajar en lo que estás y te costeas tu carrera para que seas un pastor. Ese mismo que un día vendí una manilla a ver si se convertía a Cristo, vino cambiado de ese camping, marcó la vida de mi hijo ese camping. Yo hubiera podido decir, yo no tengo, yo soy pastora, yo le enseño la palabra de Dios todos los días, pero no era suficiente, porque Dios tiene su momento. Vaya, hermano, vaya cuando vean sus hijos un camping. No espere que Mario esté vendiendo todo el año croissant. Diga, Señor, en el nombre de Jesús, le pago aunque sea al mío y a otro, porque tenemos que tener prioridades en la vida. Tenemos que tener, si queremos que nuestros hijos sean grandes siervos de Dios. Yo quiero que mis hijos, y no me importa el precio que tenga que pagar para que mis hijos vayan verdaderamente y reciban lo que tienen que recibir de Dios, porque Dios tiene un momento. En un camping, en un encuentro, las vidas son transformadas. Yo he visto jóvenes llorando a los pies de Cristo. Y qué lindo como mamá que yo pueda decir, se lo pagué de mi esfuerzo, porque amo a mi hijo y quiero lo mejor para él. No esté esperando que le venga la ofrenda. Dios es soberano y le va a dar a usted la bendición para que usted pague, para que usted busque, para que usted vaya y reciba lo que Dios tiene para su vida. Pero hay que establecer prioridades. Diga, prioridades. Hay que establecer prioridades. Y si no, siempre vamos a tener corazón lo mismo, esperando. No, Dios quiere que tú comiences a accionar. El Señor te ha llamado como llamó a Nehemías. Hay un gran muro delante de ti por construir. Hay una gran familia delante de ti por levantar. Hay una iglesia que el Señor nos está llamando a multiplicar. Diga, el Señor nos está llamando a multiplicar. Y vamos a hacerlo. Hermanos, pronto estaremos comenzando estudios que vamos a seguir estudiando, porque una iglesia que no estudia se estanca. Diga, una iglesia que no estudia se estanca. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y vamos a hacerlo por Zoom. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacerlo. Y yo espero que ustedes todos se apunten y saquen tiempo para recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Saquen tiempo para edificarse, así como sacan tiempo para el Facebook, para el Instagram, para Netflix, para todas esas cosas. Saque tiempo para instruirse en las cosas de Dios. Muy pronto, en 2 semanas estaremos comenzando y voy a estar ahí en el Zoom dando la clase, o mi esposo o yo,
¿Para qué? Para que podamos crecer y avanzar en la multiplicación y en el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Este año vamos a terminar multiplicados. El deseo del Señor es que avancemos, que crezcamos, que podamos abrir células, que tú digas: Señor, mi casa quiero que sea una casa de oración, quiero que sea un lugar donde tu palabra sea predicada. Abre tu casa. Y si tienes célula, dile: Señor, voy a crecer, no me quiero quedar con los mismos, voy a avanzar, porque Dios nos ha llamado a avanzar. Hay un gran muro, diga al que está al lado: hay un gran muro que debes construir. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana y vamos a orar. Dios tiene lo mejor para tu casa, pero tal vez ese Nehemías que levantó muros, quiere el Señor que hoy levante solo tu casa, solo levanta tu casa. Si con un CD, solo con una pista me pueden dirigir, solo con una pista está bien, solo con una pista está bien. Quiere el Señor que tú seas ese Nehemías de tu casa, que empieces levantando tu casa, que empieces levantando tu celda, que empieces levantando el lugar donde estás, que seas ese hombre y esa mujer que sabe interpretar los tiempos de Dios, que sabe discernir los tiempos de Dios, que sabe discernir por qué suceden las cosas. ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado como familia? ¿Por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado como iglesia? Porque el Señor quiere que avancemos, que crezcamos, que vayamos más. Porque el Señor quiere que, al igual que Nehemías un día dijo, en 52 días creció el muro. ¿En cuántos días avanzó, hicieron el muro? En 52, tremendos. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. Hay mucha gente que no da nada por ti, ni por mí, ni por tu hogar, ni por el mío. Pero tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú tienes que buscar de Dios y ponerlo delante de su presencia. Y un día Dios te dará la victoria. Un día, cuando pasen esos 52 dentro del calendario de Dios, dice que todos los enemigos temerán. Todas las naciones que estaban alrededor de ellos sabrán quién es el Dios nuestro. Todos los que están sabrán quién es el Dios que te respalda, quién es el Dios que te ha llamado como líder, quién es el Dios que te ha levantado, quién es el Dios que te ha sacado de allá, desde lo más vil, desde donde nadie más te veía. Yo quiero que cierres tus ojos y levantes tu mano al cielo. Dígale: gracias, Señor.